Hola amigos de Salud Financiera, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Soy Jorge Benavides y estoy en el estudio Hotel Boutique. Si usted es una persona que dice, quiero mi ROP, necesito que me lo devuelvan porque ese dinero va a solucionar mis problemas financieros, lo invito junto conmigo y con el gerente de pensiones del Banco Popular a discutir este tema el día de hoy. Vamos al set. Don Roger, gusto estar con usted. Un gusto. Pero antes de empezar, vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Y volvemos a Salud Financiera. De verdad, como les dije al principio, es un gusto. Y para mí es un gusto y un honor tener como invitado hoy a don Roger Porras, gerente de Popular Pensiones. Don Roger, buenas noches. Buenas noches, y para mí la verdad es que es un gusto estar aquí hoy y poder compartir esta silla y hablar de ese tema tan importante como lo es el ROP, que ha sido un tema que ha estado en la palestra de discusión nacional y que yo creo que es de interés para todos los costarricenses. No, para mí es un gusto, de verdad, tenerlo, más que a mí me deberían de dar trabajo en el Popular. Mira, Popular es, debería yo ponerle así como el sombrerito el Popular, el chanchito, porque ustedes me han colaborado desde que inició esto en radio. No, de verdad que muchísimas gracias, y para nosotros siempre es un honor estar aquí, y estoy seguro que para el Popular sería muy importante tener una persona como vos, con la formación que tenés, con el conocimiento que tenés trabajando ahí. La verdad es que es un gusto. De verdad, muchas gracias, y muchas gracias a la gente Popular, de verdad, se han comportado con Salud Financiera increíblemente. Creo que el hashtag más sonado de los últimos meses ha sido quiero mi ROP. Sí. Todo el mundo, eso está en la boca de todo el mundo lo está exigiendo, todo el mundo dice que se lo devuelvan. Muchos dicen que es una de las salvaciones para la crisis que afrontamos. Tengo mis dudas y por eso lo traje a usted, don Roger. No, muchísimas gracias. Y sí, es un tema que ha estado en la palestra de discusión nacional recientemente, ya tiene varios meses, y por supuesto no hay que negar que este tema ha profundizado su discusión a partir de la situación que vive nuestro país, a partir de la crisis financiera y de los efectos de la pandemia sobre la economía costarricense, que ha generado un deterioro evidente, digamos, en las condiciones sociales de muchos de nuestros costarricenses, y que efectivamente han vuelto sus ojos hacia dónde poder tener algunos recursos que les permita paliar o solventar de alguna manera la crisis o la situación financiera en la cual viven. Evidentemente el ROP es una de las discusiones que hay ahí, que han retomado algunos diputados en la Asamblea Legislativa, pero que claramente no es ni una solución que vaya a salvar o a rescatar a los costarricenses en el cortísimo plazo de una difícil situación que tenga, y mucho menos una solución de reactivación económica como en algún momento se discutió, ¿verdad? Que era que efectivamente entregábamos ese ROP, se iba a estimular el consumo y que eso efectivamente iba a generar un proceso de reactivación económica en un momento de crisis como en el cual tenemos. Ya eso se demostró y se ha demostrado en algunos con algunas otras iniciativas. Por ejemplo, recientemente las operadoras de pensiones entregamos, a partir de la ley 9839, que era el adelanto del Fondo de Capitalización Laboral, ¿verdad? Recordemos que el Fondo de la Capitalización Laboral funciona como un auxilio de cesantía para todas aquellas personas que tuvieron algún problema laboral generado por los efectos de la pandemia, en términos de suspensión del contrato de trabajo
o de disminución de la jornada laboral. Entonces se autorizó para que se pudiera retirar eso y evidentemente sí se retiró y pudo haber colaborado en la solución inmediato de corto plazo de un grupo de costarricenses, pero la economía costarricense no se dinamizó por la inyección de esos recursos, ¿verdad? Y en el caso del régimen obligatorio de pensiones complementarias, que es un tema que vamos a desarrollar la noche de hoy, pues evidentemente la desacumulación acelerada de estos recursos, el entregar de manera total de estos recursos a las personas puede generar en el mediano y en el largo plazo una crisis aún mayor, dadas las condiciones que tenemos nosotros en Costa Rica, las condiciones demográficas de envejecimiento de la población, así como las condiciones también de desvalorización de las pensiones del primer pilar. Entonces yo creo que es un tema, hay varias aristas por medio de las cuales podemos comenzar a conversar acerca del ROP y de por qué más bien, lejos de tener una discusión en términos de su desacumulación o en términos de entregarlo en un solo tracto, más bien la discusión es cómo comenzamos a fortalecerlo para que los costarricenses podamos tener una vejez más digna. A mí me da, no gracia, porque no da gracia, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es el ROP y lo está pidiendo. O sea, la gente entra a trabajar, le dicen, de su salario se le va a descontar las cargas sociales, pensión y todo eso, pero muy poca gente se pone a ver el desglose de qué es lo que le están rebajando, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el ROP? Para que todo el mundo nos entienda. Eso es, yo creo que es la génesis y tal vez la parte más importante de toda la discusión, en el sentido de que si entendiéramos realmente de qué estamos hablando cuando hablamos del ROP, evidentemente tal vez estas discusiones posteriores sobre retirarlos de un solo tracto no se darían. A mí me gusta mucho el título, el nombre del programa, que se llama Salud Financiera. Cuando uno habla de salud financiera, y probablemente vos seas un experto mayor que yo en esa parte, cuando uno habla de salud financiera, uno tiene que hablar de su condición actual, de cómo mejorar su condición actual de manera adecuada, de tal forma que puedas llevar bien tu nivel presente, pero también tienes que pensar en tu futuro, en cómo vas a vivir vos tu futuro. Y el futuro no se puede pensar una vez llegado ahí, sino el futuro lo que claramente tenés que pensarlo tomando las decisiones en estos momentos. De eso se tratan las pensiones en este país. Recordemos que las pensiones o el sistema de pensiones costarricense es una cotización que vos haces durante largo plazo para tener un beneficio cuando cumplir determinados requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Y los requisitos son haber cumplido determinado tiempo de servicio, de haber trabajado y haber cotizado. Es decir, es una contribución donde vas a tener una retribución de largo plazo. Y eso es importante. Y cuando hablamos de largo plazo, no hablamos de 5 o 10 años, estamos hablando de 30 años. Lamentablemente, en nuestro país, por un tema de educación financiera, y yo creo que nosotros mismos, salvo que tuvimos la posibilidad tal vez de trabajar en estos temas, cuando nosotros comenzamos a trabajar, tal vez en lo menos que pensamos nosotros es en nuestra pensión. Nosotros comenzamos a trabajar y pues pensamos en pagar una casa, en comprar un carro, pagar deudas, que es correcto, pero no nos preparamos tal vez para nuestra jubilación. En el caso específico costarricense, en el año 2000, con la Ley de Protección al Trabajador, se hace una reforma al sistema de pensiones costarricense, me parece que de las más importantes que se han hecho. Se crea un sistema de pensiones multipilar. ¿Qué significa esto? Antes de esa fecha, normalmente cuando pensábamos en las pensiones, pensábamos en el IBM o en los regímenes del primer pilar, que se conocen, que eran los beneficios jubilatorios que ibas a obtener y que sustituían tu ingreso principal, que era tu salario, cuando llegabas a la vejez o a la edad de pensionarse. También había otros regímenes en Costa Rica que todavía existen, como son los regímenes del Poder Judicial, como son los regímenes del Magisterio Nacional y como son los regímenes especiales de pensión que están con cargo al presupuesto nacional, que esa fue otra discusión que no corresponde hoy darla, que eran el impacto sobre el gasto que tienen y el impacto sobre el déficit fiscal que tiene. Bueno, esos eran los sistemas que existían en Costa Rica. En ese momento, con la Ley de Protección al Trabajador, se genera una transformación importante de los sistemas de pensiones.
y se crean los regímenes complementarios de pensión. En este caso estamos hablando del ROP. ¿Y esto para qué se crea el ROP? El ROP se crea con varios objetivos tal cual lo establece la ley. Uno es poder ampliar o universalizar la cobertura de las pensiones que tenemos en Costa Rica, y otro es generar un efecto complementario sobre lo que se te paga por pensión en el primer pilar. Es decir, cuando nosotros estemos hablando de pensiones en estos momentos, nosotros no podemos concebir la pensión actualmente únicamente con lo que vamos a recibir del IBM o del régimen de invalidez, vejez y muerte. Tenemos que entender que la pensión se va a conformar por una parte que tiene que ver con este primer pilar y un complemento que así lo establece la ley en su artículo 9, que es lo que te da el ROP, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de que vamos a tener una tasa de reemplazo, entendida la tasa de reemplazo para que todos lo tengamos claro, como el porcentaje de pensión que yo tengo comparado con el porcentaje de salarios, con el promedio de salarios que tengo, es decir, si usted tiene una pensión de 50 colones y su último salario fue de 100, su tasa de reemplazo es del 50%, por ponerlo en materia sencilla, si usted va a estar hablando de que va a tener una tasa de reemplazo del 80%, usted tiene que considerar no solamente la pensión básica, sino también lo que le va a aportar el ROP. Y esto es fundamental en el entendimiento de que en Costa Rica tenemos un sistema de pensiones ahora que se conoce como multipilar. Hay una patita adicional o un pilar adicional a este sistema, que es el de las pensiones complementarias voluntarias, que es lo que usted voluntariamente aporta, que debería de venir a conformar toda la masa de pensión con la cual usted va a pasar su vejez. Aquí hay dos elementos fundamentales de señalar, y es que cómo se financia el ROP. El ROP se financia, si la gente va a revisar en su coletilla de salario, que esa es una de las discusiones que hay, porque la gente llega y te dice, es que esa plata es mía, devuélvemela. Sí. Digamos, si usted va a revisar en su coletilla de salario, no hay ahí un rebajo que te diga, esto se rebaja del ROP. El ROP se financia con un 4.25%, que efectivamente está relacionado al salario que vos tenés, pero ese 4.25% se genera a partir de una reasignación de cargas sociales que se dio en el año 2000. Y de ese 4.25%, solo un 1% responde a un aporte del trabajador. El resto, 3.25%, es un aporte o reasignación de cargas que se dieron de la parte patronal. Entonces yo creo que esos temas son importantes de señalarlos. O sea, porque a veces pensamos que es que nosotros estamos haciendo todo ese esfuerzo contributivo para esa pensión. No, fue en realidad una reasignación que se dio en un momento determinado, donde hay un aporte patronal y donde hay un aporte del trabajador. Esa plata sí es de cada uno de nosotros. O sea, sí es importante tenerlo claro, sí es de cada uno de nosotros. Pero, y lo ha dicho la propia Sala Constitucional. La Sala Constitucional ha dicho, el ROP corresponde a una cuenta individual que es propiedad de cada trabajador, ¿verdad? Pero es propiedad de cada trabajador para una cosa específica, que es para pagar pensiones. No es un ahorro que usted llega y hace y simplemente después viene y lo recoge y se lo lleva y lo puede gastar en lo que quiera. En realidad tiene un objetivo específico. Y como lo mencionaba yo anteriormente, si en Costa Rica tenemos un sistema multipilar, en donde el ROP viene a complementar las pensiones básicas, entonces ahí es que hay que entender qué es una pensión también, porque la gente, o en realidad se le ha querido dar un tratamiento al ROP como si fuera un ahorro puro y simple, y en realidad es una masa de recursos que usted genera para pagar una pensión, y de eso es de lo que se trata esto. Ahora, hay elementos ahí que podemos ver. ¿Por qué en estos momentos es tan importante no retirar el ROP? Más bien cuando estamos en una situación de crisis. Veamos algunos puntos que me parece, si te parece, algunos puntos que me parecen importantes de mencionar. El último estudio actuarial que se hizo sobre el IBM es al 31 de diciembre del 2018, ¿verdad?
Y una de las discusiones que hay en estos momentos es acerca de la sostenibilidad del régimen de invalidez, vejez y muerte, de la sostenibilidad de los regímenes de pensión en general, porque el Poder Judicial tuvo su estudio actuarial, ya superó esos temas, el mismo Magisterio Nacional, sector al cual quiero muchísimo, yo provengo ahí, trabajé ahí algún tiempo, pero en el caso del IBM, una de las discusiones principales es si el régimen de IBM es sostenible en estos momentos o no. La semana pasada, en los medios de comunicación nacional y la semana anterior a esa, hubo toda una discusión, o los medios estuvieron totalmente presentes en el tema de la discusión que se iba a dar en la Junta Directiva de la Caja acerca de las medidas para garantizar la sostenibilidad del IBM. Y ese estudio actuarial, que es prepandémico, digamos, y eso es importante mencionarlo porque la pandemia vino a desmejorar todo lo que es la base contributiva para la caja, vino a generar un proceso de crisis. Ese estudio actuarial decía que, por ejemplo, el déficit actuarial de la caja es de 100 billones de colones. Es decir, el 300% del Producto Interno Bruto. La razón de solvencia, decía ese estudio, la razón de solvencia no es otra cosa que la capacidad que tiene un régimen con sus activos, que son los ingresos más los rendimientos, de pagar sus pasivos, que son las pensiones que paga. Decía que la razón de solvencia era de un 48% aproximadamente. Es decir, que el IBM tenía la capacidad de pagar un 48% del total de las pensiones que prometía pagar. O sea, que el 52% de las pensiones no las iba a pagar. Es verdad. El costo anual del régimen para el 2030 iba a subir como aproximadamente, iba a ser como de como del 13%, y había un tema que decía que la reserva se acababa para el 2037. ¿Verdad? O sea, la reserva o el coeficiente de reserva, que el coeficiente de reserva no es otra cosa que la reserva que usted tiene a principio de año, o sea, la platita que usted tiene a principio de año para pagarle las pensiones al final de año. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que hay un tema de solvencia del régimen de invalidez, vejez y muerte, y ojo que quede muy claro, yo lo que estoy diciendo es que ese tema tenemos que atenderlo, ¿verdad? Por supuesto. Y hay que ver cómo hacemos para atenderlo. En esa lógica, que hay un tema de solvencia ahí complicado, y además de eso, tenés un proceso de desvalorización de las pensiones del primer pilar. O sea, cada vez esas pensiones valen un poquito menos, ¿verdad? Y eso es un proceso que se ha venido dando a lo largo del tiempo. Y no es un tema de que si es culpa de X o de Y, es un tema de que tenemos una realidad. De ahí todas las reformas que se están planteando en el IBM y que se están discutiendo o que se quieren discutir en la Junta Directiva. Reformas que van desde eliminar las pensiones adelantadas, reformas que van para reasignar cargas o porcentajes que se asignan a otras instituciones para destinarlas al IBM. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque existe una clara crisis, una situación complicada en el primer pilar, ¿verdad? Entonces aquí adquiere todavía mayor relevancia e importancia el fortalecimiento de las pensiones complementarias. Se habla de que la tasa de reemplazo con el 4,25% del ROP debería de garantizar en un régimen maduro aproximadamente el 20% de los ingresos, debería ser el 20% de los salarios, debería ser esa la tasa de reemplazo. Es un régimen que tiene 20 años, desde el 2000, y es un régimen que ha sido exitoso en términos de su cumplimiento de sus promesas, es decir, en estos momentos, con 20 años, su tasa de reemplazo, de acuerdo a estudios de la superintendencia, es de aproximadamente el 10% y tiene la mitad de su maduración. Si seguimos capitalizando el régimen como tal, pues vamos a lograr llegar a tener una tasa de reemplazo del 20%. Y eso nos va a permitir a nosotros tener una pensión digna o una pensión más
acorde a nuestras necesidades. Y eso me lleva al otro tema de por qué es importante no desacumular el ROP. Es importante también por lo siguiente. Costa Rica es un país que tiene un proceso de envejecimiento acelerado. La tasa de fecundidad en nuestro país ronda el 1.7. La tasa de fecundidad es el número de hijos que una mujer puede tener en edad fértil. O sea, una mujer en edad fértil o en el periodo de edad fértil puede tener una tasa de fecundidad de 1.7 hijos. La tasa de reemplazo poblacional en nuestro país es de 2.1. Es decir, una mujer debe tener, o la población, o la sociedad como tal, debe tener la capacidad de reemplazarse, en el caso de la mujer, a ella misma y a su pareja, ¿verdad? O sea, nosotros estamos por debajo de la tasa de fecundidad, por debajo de la tasa de reemplazo poblacional. ¿Eso qué genera? Eso evidentemente genera varias cosas. Uno, de que cada vez haya menos personas jóvenes que vayan a contribuir al financiamiento de las personas adultas, más viejas, claro, las personas viejas, digamos, en este caso, y evidentemente eso genera un problema que se ve reflejado inclusive en los mismos estudios actuariales con un indicador que se llama radio de soporte, ¿verdad? Que es el número de personas activas por cada pensionado, que cada vez va siendo cada vez menor. Eso genera un problema de financiamiento de los sistemas de pensiones. En Costa Rica, por ejemplo, hay una estadística, y yo no sé por qué iban dando tantas estadísticas, pero bueno. El tiempo de pandemia lo amerita. Sí, en Costa Rica hay una estadística que dice, que te dice a vos que nosotros en estos momentos la población adulta mayor es de aproximadamente el 10% de la población total costarricense. Más de 500,000 de personas mayores a 65 años, ¿verdad? Hay una estadística que indica que en los próximos 20 años, ya menos, porque esa estadística es como hace 2 años, la población adulta mayor va a llegar a constituir el 20% de la población costarricense. Entonces, nosotros tenemos que ver ahí cómo, como sociedad, vamos a garantizarle a esas personas una condición de vida digna. Y un día tenía una discusión con alguien que me decía, pero ¿qué es digno? Mira, no vengas con eso, digamos. Evidentemente una condición de vida que te permita subsistir de manera adecuada. Los sistemas de pensiones o los regímenes de pensiones son una parte de eso. O sea, es parte de lo que tiene que contribuir. No son suficientes, porque no va a ser suficiente. Pero sí tenemos que comenzar a tener esa discusión, que es una discusión que yo siento que en el país todavía no está. Pero que el COVID vino a sacarla. Porque vean, la población más vulnerable con la pandemia. Adulta mayor. Ok. Ahora que el COVID nos desnudó como país, vemos la cantidad de cuarterías que existían ilegales en Costa Rica. Así es. Y de esas cuarterías, prácticamente más del 70% son de adultos mayores, los que viven ahí. Si vamos por las autopistas, vamos a ciertos puntos donde se concentra mucho tránsito, vemos que es el adulto mayor el que está vendiendo papas fritas, está vendiendo chicles, es el adulto mayor. Clarísimo, eso es cierto. Y es el adulto mayor también el más explotado de todos. Yo hice un programa muy interesante hace unos meses atrás en radio, donde hablábamos de cómo proteger los activos de un adulto. Y es increíble los datos que decían que al adulto mayor es el que encierran en la casa, le quitan la pensión y con esa pensión mantienen 2, 3 o 4 personas o prácticamente ver en la condición que vive un adulto mayor. Yo decía cuando quería grabar este programa del ROP, ¿verdad? Y ojalá que la gran mayoría de personas de verdad tomen conciencia de lo que estamos diciendo el día de hoy, es que usted tiene que pensar en cómo va a vivir usted después de los 60 o 65 años. Porque muy probablemente usted vaya a vivir lo que muchos adultos están viviendo el día de hoy. Los dejan en un asilo, en el mejor de los casos. Sí. Segundo, se aprovechan de su pensión, se aprovechan de sus poquitos ingresos, ¿verdad?, que usted tiene,
¿Por qué? Porque hay un montón de gente que vive de eso. Eso es una realidad. Es una realidad. Lamentablemente, estoy hablando de Costa Rica, ese país donde usted y yo vivimos, y que esta pandemia ha dejado al descubierto cómo es que vive la población adulta mayor. Eso es ciertísimo. Yo hablaba con mi papá por teléfono, ¿verdad? Porque mi papá es un adulto mayor. Y sobre ese tema, digamos, evidentemente no es que es una realidad, y vos lo decís muy bien, no es una realidad que no existía y que la pandemia vino a generar, no, es una realidad que existía. Y que la pandemia la desnudó completa. Y la agudizó aún más. Pero vea que estamos hablando de los costarricenses de hoy. Yo estaba hablando de los adultos. Imagínense ustedes que con un 10% de adultos mayores que tenemos en estos momentos, que la población más pobre de este país o los niveles de pobreza más altos que hay en este país están en las personas adultas mayores, ¿verdad? Y eso sin hablar de los círculos de violencia, de la explotación patrimonial, que vos lo decías muy bien. Ahora, si tenemos más gente que se está haciendo vieja de una manera acelerada, imagínense, Costa Rica en 10, 15 años, es que no nos vamos a tener que esperar 20 años. Esa es realidad, nos va a desnudar. Y otro tema adicional, que es importante quedar claro, aquí estamos hablando de que el sector informal en este país, qué sé yo, anda el 45% por ahí. Aproximadamente. Ese sector informal no está cubierto por IBM. No sé si me explico, o sea, claro. Estamos hablando de lo que estamos hablando nosotros aquí, ya yo sé que salimos un poquito de todo el tema, pero yo creo que es muy importante de lo que estamos hablando, de que la mayor parte o una parte importante de la población costarricense no está cubierta por el sistema de seguridad social costarricense. Y si eso se va a hacer más grande, al final de cuentas, eso como sociedad nos va a pasar la factura. Y al final de cuentas, al Estado costarricense, se supondría que es el que debería tener la capacidad, el que debería atender esa población, tampoco va a tener la capacidad, porque veamos las situaciones fiscales que tenemos, la situación fiscal que tenemos en este momento y la que vamos a tener. Eso es una discusión fuerte y que tenemos Roger, pero vea cómo estamos en este momento, y es por eso que muchos, y yo me incluyo, le hemos dicho a la gente, piense muy bien lo que usted está pidiendo y piense muy bien lo que usted va a hacer. Te voy a dar un ejemplo. El primer día que dieron bono proteger, me acuerdo perfectamente, no cabía una persona en un mall, porque el tico no sabe administrar lo que tiene. Estás en medio de una pandemia, estás en este momento suspendido en el peor de los casos, o en este momento te rebajaron la jornada laboral a un 75%, sí. ¿Ok? Te llega, y ¿qué es lo que primero que hace? Voy a comprar. Y las tiendas te ponen unos ofertones, ¿verdad? Y lo que hace. Entonces yo decía, ok, eso pasó con el bono proteger. Eso pasa cada vez que usted, cada 5 años, que retira el fondo de capitalización laboral. El 98%, 99% lo gastan en los primeros meses. Exactamente. Ok, dan el ROP que tiene, diciendo que es para poder vivir, y es mentira. O sea, van a desperdiciar esa plata que van a ocupar después de los 65 años para complementar la pensión que les dio el régimen donde están, que puede ser de la caja, el de Poder Judicial, porque es que eso es una platita adicional que se le da mensualmente a la persona, ¿verdad? Junto con la pensión, para que pueda tener una vejez digna, y no se está pensando en eso. Hay dos elementos que me gustaría rescatar de lo que estás diciendo, que son fundamentales para mí. Con todo respeto, en realidad, yo creo que cuando comenzó esta pandemia, esta es una opinión muy personal, se salieron con ciertos programas de subsidios como el bono proteger, que yo no digo que no es importante en épocas de pandemia, pero se salió de manera muy generalizada y se salió tal vez muy pronto en el proceso que estábamos viviendo, ¿verdad? Entonces, evidentemente se generaron las discusiones que ya aquí mismo en tu programa, digamos, han tratado en este tema. Aunado a eso hay un tema de educación financiera que evidentemente genera, si te llega una plata más, pues vas y la gastas. En este caso yo he recibido, cuando uno habla de eso con cierta gente, que es el otro punto que quería mencionar, uno a veces recibe críticas y te dicen, no, mira, pero decir eso es que tratarnos a nosotros
a la sociedad costarricense como tontitos que no sabemos administrar nuestros recursos. Yo lo que creo en este tema es que aunque los administraras de la manera más eficientemente posible, es decir, que no te fueras que no lo gastaras en gastos de consumo inmediato, sino que pagaras una deuda, al final del día, en el mediano y en el largo plazo, evidentemente la situación y la condición económica se va a imperar y vas a tener un perjuicio, porque vas a tener en un momento cuando seas una persona adulta mayor, ya cuando las fuerzas lo abandonen a uno, porque es totalmente normal, el deterioro del ser humano es normal, uno se va haciendo viejo y eso es normal y uno tiene que tratar de cuidarse y todo lo que quiera, pero es normal y evidentemente la productividad que uno pueda tener pues va bajando, digamos, en estos casos. Algunos podrían hablar de productividad intelectual, sí estoy de acuerdo, pero estamos hablando de poblaciones grandes, ¿verdad? O sea, ¿de a qué se dedica la gente? Sabemos que después de los 40 años conseguir trabajo es prácticamente misión imposible. Así es misión Ahora, imposible. tenemos un desempleo que al día de hoy que estamos grabando ronda alrededor del 28%. Después de este martillazo que el gobierno dio para agosto, muy probablemente tengamos un desempleo de un 32 o un 34%, porque muchas empresas después de este martillo prácticamente ya fue su cierre definitivo. Sí. Esa gente ya quedó, en este momento no está cotizando a la caja, esa gente en este momento no está cotizando para su pensión, y que vuelva a conseguir trabajo después de esto va a durar bastante, porque esto no se va a arreglar de una vez. Ayer hablaba con un amigo, mensajeaba, él está en el Banco Central, y hablábamos precisamente de eso. Mira, estábamos hablando de un desempleo cercano al 30%, y uno de verdad, y uno lo dice respetuosamente, uno de verdad no ve cuál es el camino de la reactivación, ¿verdad?, económica. Porque al final de cuentas lo que ocupamos en este país es generar empleo para que se vuelva a dinamizar lo que tiene que ver con el consumo, porque ya subsidios no vamos a poder dar, porque no vamos a tener plata para dar esos subsidios, no vamos a tener un 5 para dar esas cosas. Y si nosotros comenzamos a gastar o a coger todos aquellos recursos que por ahí están, al final de cuentas nos los vamos a consumir y en realidad lo que vamos a tener es un problema mayor en el cortísimo plazo. Aquí vos has tenido varios programas sumamente interesantes sobre el tema de reactivación económica y qué cosas hacer. Esa es la discusión a la cual debemos orientarnos. No es la discusión de cómo agarro plata del ROP o cómo agarro plata del FCL o cómo agarro plata de esto y lo otro para efectivamente atender una situación de corto plazo. Que es temporal. Totalmente, totalmente. Entonces son esas cosas que evidentemente uno piensa y son las cosas que efectivamente tenemos que pensar como sociedad. Tenemos nosotros varias cosas y ahorita podemos hablar un poquito de cómo más bien utilizar estos recursos del ROP para tratar de ver cómo generamos algún tipo de reactivación económica, claro, que sería otra discusión. Nosotros tenemos varias cosas. La pregunta original fue ¿por qué no entregar de manera total el ROP? Y yo quiero decirle a mucha gente con la que he hablado porque que no es un tema de insensibilidades, de que no le querés dar a la persona, una persona que recibe 12,000 pesos de pensión, que por qué no les da los 2 millones. Yo creo que todas esas cosas que ha dicho la gente, todas esas cosas se pueden reformar, me explico, se pueden modificar, pero eso es diferente a decir, le damos el ROP, digamos, a todo mundo. Hay cosas que se le pueden modificar al ROP y que se pueden hacer más eficientes y que se pueden atender ciertas contingencias. Por ejemplo, pongo un ejemplo, recientemente la Superintendencia de Pensiones, bueno, a partir de fallos de la sala ya, pero la Superintendencia ya lo puso en un criterio de las personas que tienen enfermedades terminales y pueden retirar todo lo que tienen acumulado en el ROP. Eso es completamente lógico, entendible, razonable, ¿verdad?, en esas cosas, ¿verdad? Que hay un tema de calidad de vida claro, ahí que vas a tener y yo creo que eso son reformas que se han venido haciendo y reformas que son necesarias para el ROP. Pero si vos tenés un proceso de desvalorización de las pensiones del primer pilar, porque hay un proceso de desvalorización de las pensiones del primer pilar,
Igual, insisto, hay que ver cómo se mejora, cómo se pueden hacer las reformas que efectivamente puedan beneficiar a las personas, que esa es una discusión muy amplia y es una discusión tan amplia que no tiene que ver con apasionamientos ni intereses, sino que tiene que ser muy objetiva, que es muy difícil darla cuando vos representas sectores, ¿verdad? Pero bueno, hay un proceso de desvalorización. El ROP es una pensión complementaria. Si vos desvalorizás el primer pilar y el drop no te viene y debilitas el drop, tenés un proceso, digamos, tenés un tema de empobrecimiento aún mayor o de insuficiencia de la pensión en el largo plazo. Ese es un primer razonamiento que tenemos que tener todos claros. Esto lo digo yo, lo ha dicho la propia gente de la caja del IBM, y es un tema donde más bien ahora tenemos que ver cómo hacemos para fortalecer los sistemas de pensión. Eso lo dijo Jaime Barrantes en ese sillón. Bueno, Jaime, de hecho yo a Jaime se lo escuché en una comparecencia que tuvo en la Asamblea Legislativa, me parece. Entonces, y es un tema que evidentemente hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que ver cómo fortalecemos estos sistemas. Ya la discusión de cómo hacerlo, de si es reasignando cargas sociales o porcentajes que se destinen a otras instituciones, es una discusión complicada, ¿verdad? Porque tampoco vas a vestir un santo para vestir otro. Es un tema complejo, es un tema que hay que tener. Si a esto usted le suma el tema demográfico, ¿verdad? Donde tenemos una población que cada vez es más vieja, que cada vez envejece más, y además de eso es una población que tiene un envejecimiento acelerado, sino que también vivimos más. O sea, los costarricenses vivimos más y tenemos una falsa percepción. Los costarricenses tenemos la percepción de que nos vamos a morir muy rápido y en realidad vivimos mucho tiempo, digamos. Y eso implica que también hay un tema de sostenibilidad en el largo plazo. Entonces, esos dos elementos son fundamentales y hay que desmitificar algunas cosas. Digamos, esos dos elementos son estructurales, hay que desmitificar algunas cosas. No es cierto que vos le metes un choque a la economía y vas a tener una reactivación económica sostenida en este caso. O sea, si es en términos de reactivación económica, no es por ese lado que vas a darle a la Esa economía. pregunta te la iba a hacer. ¿Reactiva el retiro del ROP la economía? A tu criterio. Vamos a ver, evidentemente cualquier shock de gasto puede generar o dinamizar un poco el consumo, como decías. Pero no es lo mismo. Exactamente. No Una es cosa lo mismo. es dinamizar. Así es. Porque dinamizar es en un tiempo determinado. Punto. Reactivar, estamos hablando de la verdad. Son dos cosas distintas. Totalmente de acuerdo con esa definición. Así es correcto. Entonces, en ese caso no te genera una reactivación, puede generar un gasto para un sector específico, ¿verdad? En ese momento, pero una reactivación no te la va a generar. Cosas que hay que desmitificar. El drop sí es de cada uno de ustedes, sí es de las cuentas individuales, pero es para pagar una pensión. No puede tratarse como un ahorro simplemente, ¿verdad? Es para pagar una pensión. Y nosotros tenemos como sociedad, nuestros políticos, nuestros dirigentes, los tomadores de decisión, tenemos que comenzar a ver cómo salimos de este bache profundo en el cual estamos, que está todo el mundo, y me refiero a todo el mundo a nivel mundial, todos los países, pero tenemos que comenzar a tener visión, digamos, no nos puede salir más caro ahora un remedio que la situación que vamos a tener en el futuro. Entonces, esos son elementos fundamentales por los cuales hay que darle sostenibilidad al ROP y más bien fortalecerlo en esta línea. Es que lo van a entregar, lo entregan, ¿y cuánto me va a durar? ¿Cuánto voy a tardar yo en ir a gastarlo, por ejemplo? Te lo pongo así. El legítimo comportamiento de un tico me lo dan, voy gasto, pero eso no me solucionó a mí el empleo, si es que estoy desempleado, porque lo voy a gastar y voy a seguir desempleado, o sea, mis problemas van a seguir. Número 2, si estoy con jornada suspendida, no sé cuándo me la van a volver a habilitar. De hecho, vean que las medidas estuvieron por 3 meses.
ya vamos a cumplir el 6º mes, ya las alargaron y ya se está estudiando otro alargue de medidas. Hablo del bono proteger para el que lo está recibiendo. Y no todo el mundo lo recibió. Hay gente todavía que está esperando el segundo depósito. Así es. Ya hay un cuarto depósito que fue para gente nueva, que fueron para creo que 100 o 200,000 personas que no se les había podido entregar. Y ya el Estado se está quedando sin recursos. Mucha gente dice, deben el ROP porque yo necesito aliviar la carga de mi casa en estos momentos. Sí, perfecto. ¿En qué plazo lo vas a hacer? Porque tu pensión va a correr desde el día 0 hasta que usted fallezca y puede ser que sea, como usted, todos tenemos derecho a morirnos, ¿verdad? Puede ser que yo me pensione a los 65, a los 60 ya esté muerto, o puede ser que todavía tenga 90, 95 años y esté disfrutando de mi pensión. Eso sí, es que hay que tener, así como yo hago un presupuesto en la casa para mis gastos, tengo que también presupuestar cómo va a ser mi vejez, que esa va a ser el secreto de cómo manejar esto. Claro. Hay gente que probablemente podrá estar viendo el programa y algunos dirán, mira, pero a mí me suspendieron, me suspendieron el contrato de trabajo, yo estoy en la casa, sin prestaciones y sin salario. Entonces, esa plata me puede ayudar mucho. Eso pueden estar diciendo algunos. Ajá. Y no es que uno, y uno tiene que ser claro, no es que se sea insensible, digamos, ante esa realidad, pero sí hay que analizar adecuadamente cómo podemos atender esa situación y proteger algunos otros recursos para el mediano y el largo plazo. Pero claramente, hacer eso, darle esa plata a esa gente no te va a solucionar el problema a corto plazo. Vos sabías que en estos momentos deben estarnos atacando en redes sociales un montón de gente, ¿verdad? Por cierto, si usted tiene algún tipo de comentario, hágalo por medio de nuestra página en Facebook, Salud Financiera con Jorge Benavides, o en nuestro Instagram, que en este momento está pasando en vivo este programa, ¿verdad? O déjenos su comentario al correo contacto@jorgebenavides.org. Es muy importante su opinión, así que los invito a ser partícipes de esa conversación. Pero es increíble que la gran mayoría de gente que en este momento dice quiero mi ROP, sean empleados públicos que en estos momentos no han sido afectados por la pandemia. No han sido, esos siguen trabajando y siguen recibiendo su salario completo. Y es la gran mayoría que está pidiendo ROP. Eso me preocupa más todavía. Son temas, o sea, claramente tenemos que ver como país cómo generamos empleo. Hay un tema ahí que es importante. Yo soy de Punta Arenas, yo soy de Esparza, de Punta Arenas. Las zonas costeras de este país son zonas ya deprimidas de por sí. Son zonas que no tenían fuentes de empleo. Digamos, por ejemplo, hablo de mi realidad que conozco visualmente porque soy de allá, ¿verdad? Tengo muchos años de vivir aquí, pero siempre tengo mi vínculo con esos lugares. Esas zonas ya estaban realmente deprimidas antes de la pandemia. Lo que quiero decir con esto es que es claro que tenemos que ver cómo hacemos para reactivarlas, pero con el ROP, digamos, con esos recursos no vas a lograr tener una situación o una condición de mejora en este caso. Lo que vos decís es cierto, digamos, hay una demanda de cierto sector público, ¿verdad?, que evidentemente no está que está demandando tal vez el entregar esos recursos, y en estos momentos ellos no han visto afectada su condición salarial, ¿verdad?, como lo ha visto afectado de casi un 30% de la población costarricense que está desempleada. Nosotros llevamos una estadística en la industria de pensiones con relación al FCL. A nosotros, la semana pasada, habíamos tramitado casi 260,000 solicitudes de retiro del FCL por ruptura laboral, ajá, por suspensión de contrato o por disminución de jornada. Evidentemente, la tasa de desempleo es mucho mayor, pero digamos, solo nosotros habíamos tramitado eso. Entonces son temas que claramente tenemos que ver. Nada más algunos datos. Por ejemplo, si toda la gente que actualmente tiene un plan de beneficio, vamos a ver, las personas tienen planes de beneficio, son los pensionados actuales del ROP. En estos momentos, el ROP tiene aproximadamente 10,000 pensionados. ¿Por qué? Porque es un régimen en proceso de maduración, los pensionados actuales del ROP, que están recibiendo una gotita. Si toda esa gente se llevara
esos recursos, estaríamos hablando de un promedio de retiro para todas esas personas de aproximadamente 10 millones de colones en el acumulado de esa gente, ¿verdad? Si usted se va a las personas que realmente están cotizando para el ROP, porque esa gente que ya maduró, ¿verdad?, su proceso, si usted se va a la gente que ha cotizado para el ROP y un día de esto salía en un medio de comunicación nacional una nota, los acumulados, los porcentajes de acumulado que puede tener la gente en el ROP no alcanzan los 5 millones de colones en promedio en general. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que dejar madurar el régimen porque eso no te va a impactar de manera significativa ni en tu bienestar ni en una mejora en la reactivación económica que pueda tener nuestro país, ¿verdad? Y es que como vos decís, esto es consecuencia de una pésima planeación que no ha tenido solamente este gobierno, sino todos los gobiernos anteriores a este. Salimos de una crisis en el 78 que nos costó bastante, dejamos un país estable y lo volvimos a poner peor. Vos decías el ejemplo Punta Arenas. Punta Arenas, Limón son las provincias más olvidadas de Costa Rica. Tenemos 2 puertos que la lógica me dice que si yo tengo 2 megapuertos como Caldera o como Moín, debería tener las zonas francas más grandes del país ubicadas ahí. O sea, todo el sector costero debería ser una zona franca. Igual que Limón. No lo hicimos. Ahora queremos un tren eléctrico, pero ¿qué plus le vamos a dar a las provincias donde va a pasar ese tren? Porque Cartago sigue siendo una provincia olvidada. Así es. O sea, Cartago, pasar Uchomogo, Cartago es otro mundo, es irreal Cartago. Entonces, ¿queremos un tren para qué? Siempre hemos dicho, queríamos un megapuerto en Limón, ¿para qué? Si ahí llegan los cruceros y has visto, ponen los buses directamente para sacar al turista a Limón. El turista no se queda en Limón. No, y en Punta Arenas era igual, los traían aquí a la zona. Que está bien, pero hay que desarrollar otras cosas. Es que hay que desarrollarlo. Eso me lleva, hay otro tema ahí, tal vez ahora podemos tocar un poquito lo que está en la Asamblea Legislativa, porque es importante que la gente también tenga claro que ya hay un texto que se dictaminó de manera positiva el primer debate. Una de las formas, y nosotros lo que hemos dicho también, es qué hacer, cómo pueden el ROP contribuir a la reactivación económica, o los recursos que ahí están. Hay algunos que han escrito ya igual, que se ha discutido a nivel nacional, es utilizar de manera inteligente más bien esos recursos del ROP, utilizando la frase de un economista que lo planteó así. O sea, el ROP en estos momentos tiene aproximadamente 7 billones de colones todas las operadoras. Es muchos recursos, que no es que los tengan ahí constante y sonante, ¿verdad? Están invertidos, ¿verdad? Una parte importante de esos recursos están concentrados en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Digamos, eso es otra discusión, ¿verdad? Que podemos eventualmente tener. Pero, ¿qué pasaría si nosotros lográsemos utilizar parte de estos recursos para lograr financiar, por ejemplo, obra pública o algún tipo de inversión en infraestructura pública, ya sea sanitaria, ya sea carreteras? La inversión en obra pública es un tema que dinamiza enormemente la economía porque genera mucho empleo, ¿verdad? Y empleo en muchos casos no calificado, que es la mayor parte de los costarricenses, y genera muchos encadenamientos alrededor de esos empleos, porque no son solamente los trabajos directos, sino también son los trabajos indirectos. Entonces son temas que podemos comenzar a pensar a través de diferentes vehículos de propósito especial, como lo llama la normativa, o ya sea fideicomisos o fondos de inversión. Yo creo que por ahí debemos de comenzar a trabajar esas cosas, y no son temas, en algún momento se habló de fideicomisos inclusive para poder dar créditos a personas que tienen problemas de solvencia. O sea, hay toda una discusión que nosotros podríamos dar a partir de eso, y eso sí efectivamente podría contribuir a reactivar la economía, generando los retornos suficientes y con las adecuadas administraciones de riesgos, ¿verdad? Los retornos suficientes para poder pagar las pensiones. Entonces yo creo que son temas de discusión que deben de darse. No son temas de cortísimo plazo, yo lo entiendo, pero son temas
que efectivamente si los comenzamos a plantear desde ahora, podemos plantear de una forma diferente cómo contribuir a una verdadera reactivación económica y a la generación de empleo. Entonces yo creo que ahí es importante, eso es muy valioso, tal vez un dato para las personas. Del 100% que una persona acumula a lo largo de su vida en el ROP, aproximadamente, más o menos, el 80% son rendimientos. Es decir, vos contribuyes con tu esfuerzo, de participación aproximadamente con el 20%. El 80% son rendimientos que generan producto de las inversiones. Nosotros deberíamos de tener la capacidad de establecer algún tipo de modelo que evidentemente nos permita a nosotros canalizar esos recursos de tal forma que se tengan esos retornos y que también generemos un impacto de crecimiento en nuestra economía. Yo creo que es parte de lo que deberíamos de discutir y es una discusión que debería estar abierta. ¿Esa discusión ya se está llevando en la Asamblea Legislativa o la Asamblea nada más en este momento está por decidir qué se va a hacer con ROP? Esa discusión en estos momentos en la Asamblea Legislativa no está. Es un tema, este es un tema, por lo menos alguna gente, dentro de los cuales me incluyo, que hemos estado manejando ya desde hace algunos años, ¿verdad? Hacia atrás, y que hemos estado planteando esa necesidad. En algún momento, recuerdo yo, y lo digo con toda transparencia, hace, qué sé yo, 6, 7 años, cuando hablábamos de eso, nos decíamos que estábamos locos, algunos diputados nos decían a nosotros, sí, entonces lo que le vamos a dar de pensión a la gente es un pedazo de concreto. Probablemente el diputado, si ve este programa, se acordará, digamos, en estos casos, pero lo que quiero decir yo, lo que la discusión ha evolucionado, en realidad son temas que se hacen en otros países, no es un tema que lo vinimos a inventar en Costa Rica, sino que en otros países los fondos de pensiones invierten en este tipo de activos y se generan rendimientos. En estos momentos no está ese tema, desconozco si de parte del gobierno, me parece que no, porque ya se hubiera presentado la discusión a nivel nacional o ya hubiéramos escuchado algo si se está hablando de esto. No se está hablando de eso, pero es parte de las cosas hacia las cuales deberíamos más bien encauzar la discusión. ¿Me explico? Es utilizar de manera inteligente los recursos del ROP para contribuir, porque tampoco es que a partir de ahí vas a lograr todo, para contribuir al desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Y no solamente pensar en empréstitos, ¿verdad? Y claro, créditos que son importantes, pero que eventualmente vamos a tener que pagarlos. Y no solamente pagarlos, sino que hay condiciones para que nos presten a nosotros esas platas, ¿verdad? De cosas. Pero bueno, yo creo que por ahí deberíamos de nosotros orientarnos un poco en la discusión y contribuir en eso. Don Roger, tengo 2 minutos en este momento para despedir el programa. ¿Qué viene en la Asamblea Legislativa con respecto al ROP? Ok, perfecto, es muy rápido. En la Asamblea Legislativa sí se aprobó el proyecto 21.309. Ese proyecto tiene básicamente, para lo que interesa en este caso, tiene 2 transitorios, el 19 y el 20. Un transitorio el transitorio 19 lo que plantea es que todas las personas que cumplen requisitos de aquí al 31 de diciembre de este año podrán retirar el ROP en una renta de 30 meses. Es decir, tu acumulado lo retiras en 30 meses. O también las personas que tengan alguna modalidad ya de retiro que actualmente existe, de retiro permanente, programado, podría acelerar su retiro en 4 tractos del 25% durante los próximos 29 meses. Es decir, retira un 25% en 60, si aprobar el proyecto hoy, en 2 meses puedes retirar un 25% del acumulado, en 9 meses un 25%, en 9 meses un 25% y en 9 meses adicionales cerrás con el 100%. No es lo óptimo, ¿verdad? O sea, lo óptimo es que no se hubiera retirado nada, pero las negociaciones legislativas llevan a eso. Es una renta acelerada, no te impacta tan directamente el ROP, si te cierra el tema, sí contribuye a satisfacer ciertas necesidades de las personas. Pero es opcional. Si yo quiero lo hago, si no... Totalmente opcional, totalmente opcional. Y establece otro transitorio que es del
del próximo año hasta el 2030 que dice que vos puedes desacumular en el mismo periodo que acumulaste. Es decir, si tenés 180 cotizaciones, puedes desacumular o recibir una renta en 180 meses. Y establece una pensión mínima, por decirlo de alguna forma, para todas aquellas personas que no alcancen un porcentaje que es igual al 20% de la pensión mínima de la caja, que en estos momentos son como 30.000 pesos. O sea, si usted tiene una pensión de ROP menor a eso, usted lo que va a recibir es 30.000 pesos, el ejemplo actual, hasta tanto se desacumule. Yo creo que se logró algún tipo de equilibrio ahí. Lo ideal es que la gente no lo retire y que más bien pensemos en este otro elemento. Amigos de Salud Financiera, piense bien cómo quiere usted envejecer. Este es un momento trascendental y donde usted va a tomar una decisión. Si usted lo retira o no retira eso que usted ha pedido en medios, ha pedido en redes. Vea a largo plazo, no se deje llevar por un momento. De esta pandemia vamos a salir. No sé el tiempo, pero vamos a salir y vamos a salir bien. Pero su vejez se la dejo a usted pensando. Esto fue Salud Financiera, soy Jorge Benavides. Un gusto estar con ustedes. Feliz noche. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Don Roger, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a vos, Jorge. Y la verdad es que es un placer poder conversar estos temas y aportar en lo que uno pueda. Gracias. Hasta luego. Bye.